toca hablar de la famosa ley de Pareto del 80-20. Esta ley fue creada por un gran italiano como en el 1920 que dice lo siguiente y paso a dar ejemplos. Dice que hay una proporción en la vida o en los negocios o en las ventas o en todas las áreas de 80-20. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay un 20% de tus clientes que te genera el 80% de los resultados. O sea, identificar cuál de ese 100% o cuáles son las mínimas acciones, tu 20% de acciones que te genera el 80% de los resultados. O si lo das vuelta, hay un 80% de clientes que solo te traen un 20% de facturación. ¿Por qué no enfocarte en el 20% de clientes que te da el 80% de la facturación? Y esto se puede aplicar a toda la vida. Por ejemplo, en Italia en ese momento se dio cuenta que el 20% de personas o de familias de la población era dueño del 80% de las tierras. Y viceversa, el 80% de la población solo era dueño de un 20% de las tierras. Entonces, si uno utiliza esto para su trabajo, para enfocarse, literalmente va a lograr potenciar un montón de resultados, tener más tiempo, trabajar menos y lograr más. Una vez que yo entendí esto, literalmente mi vida cambió de una manera tremenda, porque a veces logro terminar en un periodo de tiempo muy corto lo que creí que iba a tomarme demasiado tiempo. Y si ven esto lo podemos aplicar a todos, por ejemplo, amigos. ¿Cuál es ese 20%? ¿Cuáles son de mis 10 amigos, esos 2 amigos que me traen la mayoría de la felicidad o el 80% de mi felicidad? Si tengo que estudiar y dar un examen, ok. De esa información, ¿cuál es el 20% de esa información que es lo más vital, que es lo mínimo que yo debería saber para lograr el 80% de los resultados? Entonces, imagínense, ¿qué pasa si yo dejo de lado todos esos clientes o ese 80% que me genera un mínimo resultado, que es más dolor de cabeza que lo que me factura, ¿sí? Y solo me enfoco en cuidar ese 20% o esos mínimos clientes que me dan la mayoría de los resultados? ¿Saben qué va a pasar? Se van a duplicar las ventas, se van a triplicar hasta quintuplicar. Les digo porque me ha pasado. Por ejemplo, si quiero aprender algo, no sé, voy a decir cualquier cosa. Mecánica de motos, ok. Hay 100 libros de mecánica de motos, ok. ¿Cuáles son los mínimos libros que yo me tengo que leer o entender para lograr dominar el 80% de esa materia? Otra cosa, aplicaciones en el celular. De todas las aplicaciones que tengo, ¿cuál es el 20% de aplicaciones que me son más útiles, que me generan dinero, que me ayudan más en mi vida? ¿Cuáles son? Definan eso, eliminen lo demás, simplifiquen. Dicen que la vida es simple, pero lo difícil es ser simple. Se puede aplicar a todo, familia, por ejemplo. Imagínense, ¿cuáles son esos familiares, ese 20% de familiares que me generan la mayoría de satisfacción, que son los que más me apoyan o los que más están ahí conmigo? Dedico el tiempo a ese 20%. Y el 80% que no me genera nada o no me da nada positivo, trato de pasar menos tiempo, ¿sí? Para el entrenamiento también sirve. ¿Cuáles son los mínimos ejercicios que yo debería hacer para lograr el 80% de los resultados físicos? Si se las tiro acá nomás. Ejercicios compuestos, es muy simple. Peso muerto, sentadillas, squat, pecho, ¿sí? Bench press o press de banca, y el otro es press militar subiendo una barra. Con esos 4 ejercicios, que son los más simples, uno puede lograr lo que quiere. Incluso hay uno más que se llama kettlebell swing, que es muy bueno. O sea, pero son unos mínimos ejercicios. Y esto, chicos, no es algo nuevo. Esto lo han descubierto hace 80 años, que se sabe. Lo mismo para técnicas de minimalismo, de guardarropa. Okay. Separo, tengo el 100% de mi ropa acá. ¿Cuál es ese 20%? ¿Cuál es mi ropa favorita que me genera la mayoría de la satisfacción? O me permite combinarlo o utilizarlo para un montón de situaciones. Ya hablamos de desarrollo personal, por ejemplo, de trabajar tu interior, de meditación. ¿Cuáles son las prácticas espirituales o de mindfulness que a mí me funcionan más y me traen como el 80% de la paz interior o del enfoque o de la relajación, o que me hacen sentir bien, me quitan el estrés? Definirlas, no hace falta hacer todo, no hace falta, no sé, hacer Wim Hof, hacer meditación, hacer Vipassana, hacer
no sé, momento presente, lo que sea. Elegí de esas cuál es la que más funciona y aplícala, punto, nada más. Los invito a que hagan una lista, ¿sí? Que pongan todas las categorías de su vida, por ejemplo, dinero, amor, desarrollo personal, espiritualidad, y hacer un 80-20 de todo eso, ¿no? Seguimos con esta serie de videos de productividad. Me dejan en los comentarios si les gustaría que hable de algo en particular. Gran like si es que pueden. Suscribirse los invito, activen la campanita. Y bueno, esto de YouTube para mí es nuevo, pero lo estoy haciendo de todo corazón. Muchas gracias.